Complicado, no lo sé. De hecho, la vida de cualquier persona da muchos cambios. Yo, de hecho, bueno, hice la carrera e empecé a investigar en geometría diferencial. Yo tengo mis publicaciones científicas en revistas internacionales, en un área que se llama la geometría simpléctica, y digamos que son el estudio de estructuras geométricas asociadas a la mecánica o a la física. Entonces, digamos, la mecánica y la física, normalmente los sistemas que estudian ocurren en un espacio, y hay que conocer cómo es ese espacio para saber cómo son esos sistemas de los físicos o de los sistemas mecánicos. Y yo estudiaba la geometría de esos espacios. Era obviamente una investigación muy técnica, ¿no? Y en ese momento, la verdad, disfruté mucho de esa investigación, y ahora, sin embargo, me centro más en la enseñanza y en la divulgación de las matemáticas, ¿no? Y es algo que me apasiona también. Creo que es un aspecto distinto, pero creo que es un aspecto muy interesante. Y además, yo disfruto mucho porque creo que llevo cultura matemática y cultura universal a la gente. Y eso creo que es bonito también. Tiene una página web, hace tiempo lo comentamos, divulganet.com, creo. Divulgamat.net. Divulgamat, perdón. Divulgamat, pues ya ves tú. es divulgar mat de matemáticas. Divulgamat.net. Además, detrás de estos puntos lo tenéis. Exactamente. Divulgamat.net, que es una página en la que podemos encontrar pues un montón de cosas, ¿no? Exactamente. De hecho, intenta ser, primero, es una página creada por mucha gente. No solo somos los que estamos creándola directamente, sino colabora, unas 100 personas pueden colaborar en estos momentos. Y yo suelo definirla como una página cultural, de cultura matemática. Pero te puedes encontrar información sobre libros que se han publicado. Bueno, tenemos partes de exposiciones. Tenemos un apartado de diferentes tipos de exposiciones, de fotografía, de arte, de historia. Tenemos parte donde, por ejemplo, hablamos de magia y matemáticas, que la hace Pedro Alegría, por supuesto. Tenemos una parte de teatro, una parte de literatura. Uno de los colaboradores de la parte de literatura es Guillermo Martínez, el escritor, bueno, el autor de Crímenes de Oxford, ha colaborado con nosotros. Tenemos una parte de papiroflexia también. Tenemos una parte de ciencia ficción también. Luego tenemos partes de libros, de historia, es decir, intenta ser cultural. No intenta ser... Mucha gente piensa, matemáticas, me van a dar la lección... Sí, sí, no, todo lo contrario, ¿no? Intentamos que se vean las aplicaciones también, intentamos un poco que cada uno llegue en la medida de su interés y sus posibilidades y disfrute, y la gente acaba disfrutando de las matemáticas. Hoy estabas aquí con nosotros en la visita y, como hemos dicho antes, tienes un programa en Radio Euskadi, pero ¿cuál es la mejor manera de difundir la ciencia a través de los medios de comunicación? Bueno, es una buena pregunta. Hombre, yo creo que, y lo comentábamos en cierta forma, primero, cuando se divulga en general, lo que tienes que tener en cuenta es quién es la persona que está al otro lado. No, pero quién es la persona que está al otro lado. Cuando yo doy una clase, cuando hay una conferencia, cuando divulgas en la radio, o incluso en el periódico, en la tele, hay que tener en cuenta quién está al otro lado. A quién quieres llegar, y entonces tienes que adaptar un poco lo que quieres contar a esa gente. Yo creo que eso es fundamental. Y yo creo que todo, contrariamente a hay una discusión, una polémica siempre en la ciencia, que es hasta dónde podemos contar o no contar. Yo creo que se puede hablar de todo, no hay ningún problema. Lo único que hay que saber adaptar. Lo que no tenemos que intentar es enseñarle a un niño de 10 años lo que es la teoría de la relatividad, no tiene sentido. Sí. Pero le podemos enseñar cosas que quizás en un futuro le puedan llevar a saber lo que es la teoría de la relatividad, ¿no? Hay que saber cuál es el objetivo, ¿no? A quién hay que llegar. Y yo creo que eso es quizás lo fundamental. Y lo demás, ilusión, querer hacer cosas bien y disfrutar de lo que uno hace, sin más. Oye, la otra vez estábamos hablando, no recuerdo el nombre de la persona que vino. David Martín de Diego. David Martín de Diego. Oye, sobre una ciencia, un científico, un investigador, pero el otro día, precisamente preparando un poco la conversación contigo, me hablaban de una palabra que me sonó muy rara, ¿no? Que es la pseudociencia. Entonces, ¿qué es la ciencia y qué es la pseudociencia? ¿Y quién lo decide? Bueno, eso es un poco complicado. O sea, digamos que la pseudociencia sería aquello que se quiere enmascar como ciencia, pero no lo es, por decirlo rápidamente. O sea, que se quiere travestir de ciencia y no es. Y no lo es ciencia. Un ejemplo, ¿Qué es lo? Pues la astrología. La astrología no es una pseudociencia, no es una ciencia. Por ejemplo, bueno, se me ha ido el santo cielo. Bueno, astrología. Algunas medicinas alternativas, por ejemplo, no son científicas, a pesar de que puedan esconderse detrás de una... Por ejemplo, y ahora me vienes de... ¿La acupuntura es una...? La acupuntura no la conozco perfectamente, pero por ejemplo, lo de las bolitas, la homeopatía, por ejemplo, no es una ciencia, no es científico. No. Se basa en cosas que no son científicas
y funciona, lo que funciona es el efecto placebo, fundamentalmente, No es la- no es científico. Psicosomática de la Y eso está estudiado, documentado, no es algo... Entonces, ¿y qué es lo que lo diferencia? Pues seguramente lo que se llama el método científico, ¿no? La forma de trabajar, de investigar, de validar lo investigado, ¿no? Porque digamos hay un método científico de investigación, pero luego cuando uno obtiene un resultado, aunque también nos equivoquemos, hay una forma de validar. Se manda a revista científica, esa revista científica lo mandan unos referees. Esos referees que referees son son personas que- científicos que trabajan en esos campos y que leen ese trabajo y lo comprueban, digamos, y ven lo si que todo está está diciendo bien. Eso es se valida. sí. Exactamente. Ese es el primer estadio. No se publica si ellos dicen que sí. Y aún así, el método científico quiere decir que luego eso se sigue utilizando y leyendo por otros científicos, que si ven que está mal, a pesar de que ha habido... Haya pasado una y dice, oye, que esto que has dicho tú... Exactamente. Esto está mal y lo corrigen. Entonces, hay un método científico que es un poco el que acaba validándolo. Obviamente esto no es rígido. Somos humanos Flexibilidad. y hay errores que pueden ocurrir. Pero en principio la metodología yo creo que es fundamental. Oye, ya que hemos hablado del método científico, ¿qué diferencia hay brevemente entre el método científico y la lógica común? Bueno, primero, claro, aquí me sale a ver qué es la lógica común. Claro, porque Ese esa- es un poco el tema, ¿no? O sea, la lógica es matemática, para empezar, ¿no? La lógica es tener una base... sobre 2 la y que- 2, 4. Sí, es decir, nosotros tenemos unas ciertas afirmaciones y sobre esas afirmaciones que tomamos como verdades construimos las demás verdades. Eso es el modelo referencial con respecto a otras cosas. Eso es si esto el- es el negro, todo lo demás que, pues el gris, blanco... Nosotros establecemos unas verdades. De hecho, puede haber diferentes tipos de lógicas, pero nosotros establecemos unas verdades y a través de esas verdades establecemos las siguientes verdades. Vamos construyendo un edificio, ¿no? Y eso es un sistema lógico. La lógica común, pues la lógica común es la forma que nosotros tenemos de desarrollar también nuestra lógica, ¿no? Oye, Diría yo. debe haber, ahora que he visto, vamos a hacer otro puzzle, ¿no? Debe Pues haber vamos fi- a este, vamos a ¿Cuál? A este, bueno, al verde que tú me digas. No, ¿eh? este. Debe haber financiación pública para la investigación científica. Digo, porque Sí. detrás de esto he visto, este no, aquí ves cambio. Es que aquí he visto cosas del ministerio. Exactamente. En este puzzle he visto De hecho- que ponía ministerio y en este no pone nada del ministerio. No, pero es que en cada uno de ellos hay un logotipo Ah. de los que participamos en todo esto. La pregunta era si debe haber financiación pública para Sí. la investigación científica. Yo creo que sí y no. Vamos a ver. Mientras tú contestas, pues hablarle a Javi. Sí. Yo voy a ver si... Vamos a ver, ¿cuál es el problema? El problema es que yo creo que la financiación privada también está bien, lo que pasa es que la financiación